Quiero que podamos abrir la Biblia en Lucas 18:27 y lo voy a invitar nuevamente a ponerse de pie para leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Como para ir entrando un poco al tema, que hoy voy a hablar algo muy importante, y que si nos ponemos a ver un poco, hermanos, todos necesitamos de lo que es la sanidad. Todos estamos necesitados de sanidad. Y es un tema que se me hizo un poco complicado poder llevarlo, poder prepararlo, porque tenía muchas dificultades y muchas complicaciones. Pero sin lugar a duda fui hacia adelante porque era lo único que me resonaba en mi cabeza. Así que seguí adelante con este tema y quiero que conozcamos un poco más de este Dios maravilloso. Porque la mayoría sabemos que Dios creó el cielo, la tierra, pero algunos no creen en eso. Allí afuera no creen que Dios fue el que creó el mundo, que creó lo que en él habita. Muchos creen en lo que es el Big Bang, la teoría de la evolución y un montón de cosas. Así que muchos estamos aquí, conocemos y sabemos que Dios es el que creó todo. Creó la tierra, el cielo, las estrellas, nos creó a nosotros. Y lo más impresionante es que lo creó de la nada. Eso es lo que a mí me llama la atención. Eso lo podemos ver en Génesis 1:2. Esto es como para ir introduciendo a lo que es lo que quiero predicar en esta tarde. Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas eran sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y Dios lo creó varón y hembra los creó. Y el versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. No podemos decir otra cosa que no fue creado por Dios, porque es lo único, hermanos, que nosotros tenemos, que la Biblia es inspiración de Dios, está escrita y es inspirada por Dios. Y podemos ver que es lo único que tenemos escrito. Hay muchas teorías, pero teorías de hombres, teorías de personas. Podemos ver que Dios creó todo y que todo era bueno. Aquí podemos ver que no hubo creación humana. No hubo obra humana. Lo podemos ver claramente. Porque no sé, acá hay muchos que trabajamos con nuestras manos y algunos nos podemos dar cuenta que si usted quiere construir algo o quiere hacer algo, tiene que utilizar lo principal que necesita para hacer algo es materia prima. Y Dios dice que creó todo de la nada. Y eso es lo más maravilloso. Nosotros queremos realizar algo y necesitamos sí o sí materia prima. Así que más nos da firmeza en que Dios creó todo de la nada. Más nos da firmeza que no hubo obra humana en esto. Amén. Hermanos, pero hay algo que ocurrió a causa de la desobediencia. Hubo una separación entre lo que había creado Dios y el ser humano. Está en Romanos 5:12, dice, pero hay algo, hermano, que ocurrió, que a causa de la desobediencia entró el pecado a la humanidad. O sea que eso lo que produjo fue una separación entre Dios y los hombres, y allí, hermanos, hubo consecuencias. Hubo grandes problemas, que hoy quizás muchos de los problemas que se están viviendo, quizás no, muchos de los problemas que se están viviendo son a causa del pecado. Son a causa del pecado. Romanos 5:12
Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Así que todos, hermanos, ya somos concebidos en pecados, así que nuestra carnalidad ya tiene pecado. Y usted dirá, ¿a dónde me quiere llevar a todo esto? Porque es importante que podamos entender las consecuencias y lo que hoy el ser humano está viviendo. Porque hoy se puede ver, hermanos, muchas cosas hacia afuera y aún dentro de nuestra iglesia, enfermedades. Hoy me quiero basar en eso, hermano. Usted sabe que fuimos creados para vivir una vida sin problemas, sin enfermedades, sin discusiones, para vivir una vida totalmente tranquila. Ahora, qué lindo hubiese sido, ¿no? ¿Cuántos problemas acarreamos hoy en día? ¿Cuántos problemas tenemos? Muchas veces los cargamos con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas dificultades? Y debemos hoy enfrentar situaciones que a nosotros no nos agradan. Yo me ponía a ver un poquito esto y decía yo, la verdad que si Adán y Eva no hubiesen hecho eso, estaríamos tranquilos. ¿No? ¿A quién le gusta vivir con complicaciones, con dificultades? A nadie. El que me dice, no, yo quiero seguir pasando por pruebas y dificultades, veo que es mentira. Porque todos queremos estar bien. A una causa del pecado fue adulterada nuestra relación con Dios. Una de las causas principales, hermanos, fue que el pecado entró la duda a nosotros. A través del pecado entró la duda, una de las principales causas del pecado. Vieron que hoy se duda por todo. Hoy dudamos de la creación, hoy dudamos de que Dios existe, y hay muchas personas que dicen que Dios no existe. La duda lo provocó el pecado. Vemos un montón de dudas en cuanto al Evangelio. Vemos dudas, hermanos, que Dios hoy no trae sanidad sobre los cuerpos y sobre las vidas. ¿Cuántas dudas hay? Y eso es provocado por el pecado. La duda es el principal enemigo de la fe. O sea que cuando nosotros nos creemos que somos unas personas de fe, cuando ingresa la duda, hermanos, dejamos de creer en esa fe preciosa. Dejamos de creer que Dios puede hacer algo en mi vida. Dejamos de creer que Dios se puede glorificar en lo que estoy pasando. Dejamos de creer que Dios puede traer sanidad en mi corazón. Dejamos de creer que Dios puede sanarte aún de enfermedades. Dejamos de creer cuando ingresó la duda. Yo no sé por qué este mensaje hoy está siendo dado, pero le decía, Señor, yo sé que va a venir personas que se van a sentir identificadas, que van a tener ese problema y que hoy están pasando por ciertas dudas. Cuando usted duda, hermanos, que Dios quiere hacer algo, usted tiene algún problema y usted duda, ya automáticamente el enemigo le robó la fe. Le robó esa esperanza. Y es lo que ha venido el enemigo a hacer, el mismo diablo, a robar la esperanza de aquel que está dando sus primeros pasos, aquel que ha venido por primera vez devastado y totalmente complicado. Dijimos que la duda es el principal enemigo de la fe y se hace presente cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Si dejamos que eso trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, puede causarnos grandes complicaciones, como alejamiento de Dios, frustración, decisiones apresuradas que van directo al fracaso. Nos desesperamos porque estamos tan apresurados por ese problema que no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Y vamos a ver un significado que es errar al blanco. Directamente erramos al blanco cuando esto sucede, hermanos. Así que es importante que usted pueda prestar atención. Vemos, esto era como a modo de introducción,
quería que usted pueda entender lo que había causado el pecado en el ser humano y que hoy estamos pasando por diferentes circunstancias y situaciones a causa del pecado. Pero vino un Dios maravilloso que tenía un plan de redención y que quiere que usted pueda ser salvo. Como decía la canción, es el único que puede traer salvación a nuestra vida. Es el único que puede traer sanidad a nuestra vida. Es el único que puede hacer aquello imposible. Como decía la palabra en Lucas 18:27, vayamos al texto base, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo busqué un poquito lo que era la palabra imposible, y es un adjetivo que se utiliza para describir algo que no puede suceder o realizarse. ¿Me sigue hasta acá? Amén. La palabra imposible es un adjetivo que se utiliza para describir algo que no puede suceder o realizarse. Es decir, que cuando se califica algo como imposible, se está refiriendo a que no hay forma de que algo suceda. No hay forma. Es una palabra que nosotros utilizamos constantemente. Está en nuestro vocabulario. Che, ¿se podrá hacer esto o esto otro? Es imposible realizarlo. ¿O no? Constantemente en nuestro vocabulario está, es imposible. Es imposible que lo podamos realizar, es imposible que podamos esto. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad y vamos a los médicos, ¿qué te dicen? No, esto ya no tiene cura. Esto es imposible que pueda suceder. Y principalmente, ¿por qué digo los médicos? Porque son los principales que nos frustran nuestra mente. Son los principales que van frustrando nuestra mente, porque si nosotros tenemos a Dios, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que Dios se glorifica en lo imposible. Sabemos que Dios se glorifica. Ahora, está en nosotros creer o no creer. Está en nosotros ver muchas veces lo que entra en nuestra mente. Y eso es importante que lo podamos entender a esto. Pero para llegar a la conclusión de que algo es imposible, para nosotros significa que ya hubo un proceso en el cual hubo una lucha. Un proceso en el que hemos buscado diferentes alternativas que no han funcionado. ¿Es así? ¿Lo entiende? Para decir que es imposible, ya hemos luchado para decir eso. Estoy trabajando y hay algo que no se puede realizar y digo, no, esto es imposible de realizarlo. ¿Pero qué? Hubo un esfuerzo, hubo una lucha posterior a decir yo, es imposible decirlo, hacerlo. Amén. Vayamos y vamos a ir viendo algunos ejemplos en Marcos 5, 25 y 28. Marcos 5, 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué es lo que tenía fe esta mujer? ¿Cuántos años llevaba? Más de 12 años con esta enfermedad. Más de 12 años. ¿Y qué es lo que había dicho para ella? Me imagino lo que tiene que haber sido su pensamiento. Esto era algo imposible, que humanamente no lo podía realizar ella, porque ya había gastado todo su dinero. Dice que había gastado todo lo que tenía. No solamente dinero, sino que había empeñado más que seguro cosas. Y eso es lo más triste, hermano. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en lo que es la medicina por completo, no quiere decir que esto esté mal, hermanos. No quiere decir que esto esté mal.
Porque muchas veces Dios utiliza a los médicos. Muchas veces Dios quiere, hermanos, Dios ha permitido que la medicina. Pero ¿sabe qué es? Cuando nosotros vamos primeramente y recurrimos a los médicos antes que a Dios mismo. Es ahí a donde está mal. Para un hijo de Dios, para una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, es ahí a donde nos enfocamos mal, hermanos. Vean a esta mujer, 12 años, que cuando escuchó oír de Jesús, automáticamente fue, ¿y qué es lo que tuvo? Fe. Si tocare su manto, dice. Pero había agotado todas sus finanzas, ya estaba, me imagino lo que puede haber sido. A mí me gusta imaginarme, cuando estoy preparando, imaginarme a la persona, lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y hermano, porque en otro momento también a mí me ha pasado. Nosotros antes de conocer a Cristo, antes de venir a la iglesia, andábamos de médico en médico. Cuando yo conocí del Señor, hermanos, me libró de muchas complicaciones, enfermedades. Y una de las que más hizo hincapié en mi vida, que había traído un poco de frustración a mi vida, fue que me había lesionado el hombro. Yo creo que esto ya lo he comentado, pero hice 75 sesiones de kinesiología en el hombro derecho. Se me rompió el nervio circunflejo y el tendón supraespinoso. Se me estiró, así que operación no podía recibir, porque solamente estaba estirado. Tenía que esperar el momento a que eso se pudiera solucionar, pero humanamente la medicina me dio una incapacidad de un 21,5%. Yo no iba a poder volver a hacer lo mismo que hacía antes. Yo no estaba capacitado para estar detrás de una computadora, estar haciendo algún otro trabajo un poco más tranqui. No estaba capacitado para eso, sino que siempre me fui preparando para hacerlo más corporal. O sea que siempre mi trabajo iba a ser el trabajo duro, donde iba a tener que levantar peso, donde iba a tener que estar trabajando constantemente con el cuerpo. ¿Y cómo se lesionó? A través del esfuerzo. Entonces, hermanos, esa complicación había venido a mi vida. En determinado momento yo no podía alzar a mi hija. Melanie tenía apenas un par de meses. ¿Y sabe cómo estaba yo? Un poco chiflado. Se me había venido el mundo encima y lo más triste es que no tenía Cristo en mi corazón. Pero yo no lo sabía hasta el momento, porque yo decía estar bien, decía que todo iba a estar excelente. Era optimista, a pesar de la circunstancia. Optimista de la boca hacia afuera, pero internamente no se imaginan lo que viví. Optimista para los que me podían llegar a ver, pero para mí mismo era pesimista. Estuve 1 año y medio en recuperación, de las cuales todos los días no podía manejar el auto porque no podía meter los cambios. Así que imagínense una persona que estaba en constante movimiento, laburaba alrededor de 12 horas por día, de repente estar en tu casa, estar no postrado porque me podía mover, pero incapacitado de moverme libremente. Mi hija, me acuerdo que en ese tiempo venía y quería que la alzara y no podía. ¿Y cuántas cosas, hermano? El dolor subía hasta arriba, hasta la cabeza, así que había días que ni siquiera me podía aguantar ni yo. Eso lo vivió mi esposa, cualquier cosa le preguntan. Pero así fue 1 año y medio, hermanos. Un calvario para mi vida. Pero hermanos, le puedo asegurar, cuando volví a trabajar, me dieron de alta los médicos con la incapacidad. Me dijeron, ¿qué hacías vos? Levantaba muebles en el hombro. Bueno, también hago herrería. Me dicen, bueno, anda buscando otra cosa. Me ofrecieron terapia ocupacional para que vaya a aprender a hacer otro tipo de actividades y aprender a manejar la mano izquierda. Muchas cosas, hermanos, que
por esta cabeza pasaron y lo más triste era que no tenía a Cristo en mi corazón. Tuve que recurrir a psicólogos, así que me estaba volviendo medio loco. Pero ahí es donde Cristo vino a mi vida. Yo tomé la decisión de poder recibirlo en mi corazón y transformó mi ser. Y le puedo decir, hermanos, que hoy sigo realizando no el mismo trabajo, aún el doble del esfuerzo. Y mi hombro está totalmente sano. Mi hombro está totalmente sano. Y por eso mismo, cuando yo puedo ver estas situaciones en mi vida, yo sé que no en todo es lo mismo. Yo sé que no en todas las personas va a pasar exactamente lo mismo. Pero cuando yo pude ver esta situación en mi vida, ¿cómo no voy a predicar de estas situaciones? ¿Cómo no voy a predicar de este Dios maravilloso? ¿Cómo no voy a predicar de ese Dios de lo imposible que pueda hacer posible las cosas que para el hombre no lo son? Y es maravilloso, hermano, poder entender y comprender ese Dios que estamos sirviendo, que todavía no todo lo hemos comprendido. Pero cuando usted lo entienda y pueda ver lo maravilloso que es poder servirle, lo maravilloso que es poder comprender su palabra, lo maravilloso que es poder servirle libremente, va a comprender tantas cosas y aún así va a entregar su vida a Cristo. Y puedo explicarle un montón de cosas más, hermano, de ese Dios de lo imposible hizo en mi vida. Entonces vemos cuántas veces nosotros pasamos lo mismo como pueblo, como esta mujer que padecía 12 años de ese flujo de sangre, había gastado todo su dinero. Muchas veces nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. En ese tiempo a mí me pasó exactamente lo mismo. Había gastado todo en los médicos. Ni me pregunte, hermanos, cómo viví. Solamente sé que Dios ya me tenía señalado para el momento. Por eso pude seguir adelante. Por eso pude seguir hacia adelante. Sabía que en un determinado momento Cristo se iba a aparecer en mi vida. Ya estaba dentro de sus planes, hermanos. Así como muchos hoy aquí en este lugar. Yo hoy le preguntaba, ¿por qué me haces predicar esto? Porque sé que muchos hoy han venido sin esperanza. Muchos han venido a este lugar no creyendo de que Dios puede sanar su situación, puede sanar su dolencia, puede sanar ese problema en el cual usted está. Muchas veces perdemos la confianza en Jesucristo, que Él es el único que puede hacer las cosas. Muchas veces lo vemos a nuestro problema como problema humano y lo vemos humanamente. Pero no lo vemos con los ojos de Jesucristo. No lo vemos y no nos ponemos en ese lugar. Hay mucha gente que está en este tiempo padeciendo por problemas y dificultades. Y quizás es una prueba de parte de Dios. Quizás algo que ha venido generacional, no lo sé. Pero hay muchas cosas que vienen en nuestra vida porque Dios nos quiere enseñar tantas cosas. Hermanos, tratamos de resolverlos con nuestra fuerza, con nuestra economía, con nuestra humanidad, pero en determinado momento vemos que es imposible de solucionarlo a nuestra manera. Esta mujer había visto que era imposible solucionar su problema con su fuerza, a su manera. Ya no tenía dinero. Escuchó de ese Jesucristo y tuvo fe. Si aún quisiera tocar a su manto, seré salva. Hoy tenemos esa misma fe nosotros. Hoy tenemos esa misma esperanza que Jesucristo puede salvarnos en la situación que nosotros estamos. Vayamos, hermanos, Juan 5. Juan 5, 5 al 9.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, 38 años con esta enfermedad. No eran 2 días, no era un par de semanas, no era un par de meses, sino que llevaba años con esta misma enfermedad. Y no podía, para él era imposible. Ya había perdido toda la esperanza, ya no tenía esperanza en que él podría caminar nuevamente. Así muchas veces estamos en estos tiempos, hermano, sin esperanza. Hay muchas personas allí afuera que están sin esperanza de que su problema pueda ser solucionado. Pero porque todavía falta que Jesús entre en su vida. Todavía falta que Jesús entre a su corazón y usted le entregue y se rinda por completo a Él. Para este hombre le era imposible entrar al tanque por sus propios medios. Yo me prediqué sobre esto en un momento y yo me ponía a pensar, hermanos, este hombre imposibilitado, ver, hermanos, que los demás ingresaban y que eran sanos, dice: yo no puedo. Yo no tengo ya la fuerza. Cuando yo intento ir, otro entró y fue sano. En aquel entonces se decía que había un estanque, el estanque de Betesda. Si lee la historia completa lo va a entender. Donde las aguas, cada tanto bajaba un ángel y removía las aguas y allí era sano el primero que entrara. Así que imagínese la desesperación de todos. Y no era este solo enfermo, había un montón. Como hoy en día también hay un montón de enfermos y hacia afuera, esperando a que le lleven una palabra de aliento, esperando a que le lleven a ese Jesucristo maravilloso, a ese Jesucristo que hace lo imposible, lo hace posible. A través de estos sucesos, hermanos, que hemos visto, podemos ver claramente que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Veamos Marcos 10:27. Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. ¿Usted cree en eso, hermano? ¿Cree que Dios puede hacer las cosas posibles? Aquello que usted hoy está viendo imposible, Dios lo puede hacer posible. Yo lo tomo del tema de la sanidad, hermano, pero muchas personas quizás no están pasando ese problema o dificultad de sanidad, sino que están otros problemas. Están afrontando otro tipo de problemas que dicen: para mí no hay más nada para hacer. Pero el último que tiene la palabra es Jesús, hermanos. El último que tiene la palabra es Jesucristo. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y en otra versión dice: Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido, y no hay nada que sea demasiado difícil para ti. No hay nada, hermano. El creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de ti, el creador mío. Y muchas veces nos preocupamos por los problemas y las dificultades que son así de chiquito a ese poder maravilloso que puede hacer Jesucristo.
a ese poder maravilloso que puede hacer Dios. Pero hoy en estos tiempos, Dios quiere, hermanos, que usted entregue su corazón por completo. Dios quiere que usted pueda ser sano. Pero la sanidad del corazón, esa sanidad que muchas veces trae la enfermedad a nuestro cuerpo. Quizá hoy está pasando por esas dificultades. Quizá hoy usted está agobiado por problemas y dificultades que son imposibles. Pero hoy hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje donde Dios dice, puede ser posible lo que tú estás esperando. Hermanos, no hay nada que sea difícil. Podemos ver, hermanos, que Jesús, que Dios abrió el mar rojo, que destruyó las murallas de Jericó. Y yo no voy a leer texto por texto, pero está en Éxodo 14, 15 y 6 y 21 y 22. Voy a leer 1 o 2 nomás. Éxodo 14. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y el 21 y 22, extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, ¿usted lo ve humanamente posible esto? Humanamente es imposible poder ver esto. Hermanos, aquel que abrió el mar rojo destruyó las murallas en Jericó. Y si usted lee la historia que está en Josué 6, del 1 al 20, va a haber una historia maravillosa, donde los hijos anduvieron vueltas y vueltas alrededor hasta que hubo un grito y los muros cayeron. Hermanos, aquel que abrió el mar rojo, que destruyó las murallas de Jericó, convirtió agua en vino en las bodas de Canaán. Aquel que convirtió el agua al vino alimentó a 5,000 con 2 peces y 5 panes. Y hoy todavía, hermanos, estamos en las mismas situaciones, con poca fe, no creyendo en ese Dios maravilloso que enseña un montón de milagros, hermanos, un montón de cosas que están escritas en la Biblia para que tengamos fe, para que vayamos firme en esa fe, para que tengamos esperanza. Hay un montón de cosas, hermanos, en la Biblia que si la leemos detenidamente, cuántas enseñanzas nos deja nuestra vida. De ese Dios que hace cosas imposibles, la hace posible. De esta manera podemos pasar recordando un montón de milagros más acerca de ese Dios de lo imposible. A lo largo de la historia el hombre ha sido testigo de su poder. Siempre vean que el hombre ha sido testigo de ese poder maravilloso. Pero hoy también tenemos la posibilidad de presenciar esos mismos milagros. Hoy tenemos esa misma posibilidad. Somos una iglesia pentecostal donde el Espíritu Santo, hermanos, está obrando en nuestra vida. Él trae sanidad, Él trae liberación, Él sana los corazones, liberta a aquellos que están atados. Somos una iglesia, hermano, pentecostal, que esto debería ser normal para nosotros. Yo anhelo en mi corazón poder seguir, hermano, experimentándose estas cosas, y estoy en mis primeros pasos, hermano, animándome a orar por aquellas personas que tienen necesidad, enfermedad, y veo que Dios se va glorificando, hermano, y mi corazón se contenta.
Pude ver a una criatura, hermanos, que ya los médicos no les daban esperanza de vida. Entré y pude orar y le dije, Señor, una criatura, 9 meses tenía. Usted se imagina cuando entré a ese lugar y lo vi todo entubado, lo vi todo, hermano, lleno de cinta por todos lados, lleno de agujas. Mi corazón se estremeció, mi corazón se debilitó porque yo también tengo hijos y no me gustaría que eso suceda a mi familia, a mis hijos. Cuando vi a esa criatura, hermano, le puedo decir, le pregunté a los médicos y dice, no sé si va a salir. La está luchando, pobrecito, me decían. Hermanos, cuando oré, puse sus manos, Señor, sobre su cabecita. Yo no sabía si me iban a permitir hacer esto y no sabía si iba a poder ingresar. Pero Dios fue acomodando todas las cosas y pudimos entrar. Y a los 3 días el Señor me dijo, cuando salgo de ese lugar, le digo, negra, yo la trato de negra a mi esposa, pero es media rubia. Discúlpeme. Le digo, negra, tengo cierta esperanza de que este niño va a salir en 2 días. Para el martes o miércoles es lo que sentí, negra. Y ¿sabe qué? No le dije a nadie, solamente a mi esposa. Porque ¿sabe qué? Muchas veces tengo temor de decir algo que no sea. ¿Y quieren que le diga la verdad? Ese niño para el día miércoles, eso fue un día sábado. Para el día miércoles, hermanos, lo habían pasado a sala. Y eso es lo que hace el Dios de lo imposible. Eso es lo que hace ese Dios maravilloso en el cual nosotros estamos sirviendo. Como le decía a mi abuelo cuando estaba en el último tiempo antes de morir, me llamaba porque él sentía paz en su corazón, él sentía paz y alivio a sus dolores. Tenía cáncer, hermano, y nosotros no lo sabíamos. Él tenía cáncer y él no creía, y cada vez que me veía entrar a mí, cuando lo iba a visitar, que aparecía con la Biblia, me decía, mira, ahí viene el curita, me decía. Pero ¿quieren que le diga la verdad, hermanos? El último tiempo que él estuvo en mi casa, él pedía que vaya todos los días a orar. Le dije, abuelo, no le decía yo. No, yo no soy un curandero. Yo voy a venir a orar por vos, pero Dios se va a glorificar en tu vida. Lo mismo pasó con mi tío, hermanos. ¿Cuántas cosas hubo? No sanó la enfermedad, pero sí sanó el problema que había en su corazón. Sí sanó su corazón en cuántas cosas. Eso es lo que en estos momentos Dios quiere hacer. Empezar a sanar el corazón de cada uno de nosotros. Él quiere empezar a trabajar en la sanidad del corazón a cada uno de nosotros, para luego poder vivir esas experiencias maravillosas que hacía Jesucristo y que aún dice la Biblia que haríamos mayores cosas de las que Él hizo. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, hermano. Y estoy trabajando para que Dios se glorifique en todas estas cosas. Estoy orando y estoy clamando para que Dios empiece a glorificar sobre esto. Esta iglesia tiene grandes promesas y lo he escuchado a nuestro pastor, que iba a ser muy reconocida en cuanto a lo que las personas iban a ingresar, hermanos. Y se iban a manifestar los demonios solamente por la presencia en la alabanza. Quizás es el tiempo, quizás no. Pero yo anhelo, hermanos, una iglesia similar. Dios nunca cambia y sus propósitos y caminos permanecen invariables a lo largo de toda la vida. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:18. Dios no cambia, hermanos. ¿Por qué en estos tiempos estamos tan quietos sobre esto? Yo le pregunté a mi esposa, le digo, ¿puedo dar tu testimonio? Y me dice, sí, velo, porque humanamente para los médicos es imposible. Pero hermanos, hace un tiempo atrás, ella estaba sufriendo dolores, en el cual va al ginecólogo. Y
Y el ginecólogo le dice, mirá, le hicieron una ecografía, tenés quiste en tu útero, en los ovarios, perdón, me va corrigiendo. En los ovarios. Hermanos, estos quistes se van formando y se forman como entre 5 o 6 centímetros. Son quistes grandes, donde él quería intervenir y operarlo automáticamente. Le dice, pues no, vamos a ver. Bueno, dice, vamos a revisarlo, espera 2 o 3 meses y vemos, y lo volvemos. Si se agrandó, lo operamos e intervenimos quirúrgicamente. Pero a todo esto, hermanos, empezamos a orar y a clamar. Empezamos a orar y a clamar a ese Dios de lo imposible, porque, hermanos, no es lindo pasar por lo que es una operación. No es lindo. Hermanos, el día martes fui al ginecólogo no, al lugar donde se tenía que hacer la ecografía. Le dijeron, mira, mi hija, dice, no tenés absolutamente nada. Totalmente limpio los ovarios. Eso lo hace Jesucristo, hermano. Algunos médicos dirán, no, porque se puede reventar, no, porque puede pasar, no, porque... Póngale lo que usted quiera. Que los médicos le pongan lo que usted quiera. Ella le decía al médico, no, el Señor me lo va a sacar porque yo soy cristiana. ¿Por qué? Le empezó a predicar el Evangelio. Y le decía, pero no, gordita, le dice, no, gordita, no es así, dice. Vos querés librarte de que yo te opere, decía. Hermanos, cuando vaya al médico de nuevo se va a sorprender. Lamentablemente no lo va a operar. Para él, lamentablemente. Pero, hermanos, eso lo hace Dios, ese Dios maravilloso. Podría contar un montón de historias, pero vamos a estar hasta las 10 de la noche, las 11. Hermanos, vimos diferentes sucesos que ocurrieron, que sus propios medios le era imposible y que habían agotado todos los recursos, hasta que decidieron ir a los pies de Jesucristo. ¿Cuánta verdad tiene esto, no? ¿Cuánta verdad? ¿Cuánto muchas veces tenemos que agotamos todos nuestros recursos cuando tenemos un problema? Y por último, cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos agotados, cuando ya no nos dan la fuerza, Señor, te entrego mi problema en tus manos. ¿No es así? Yo tuve que aprender sobre esto. Usted me ve hoy aquí arriba predicando, pero primero tuve que aprender. Tuve que aprender a entregarle primeramente las cargas a nuestro Dios. Recurrir ante cualquier situación, hermanos, ante cualquier situación, recurrir a ese Dios precioso a través de la oración y del clamor. Como seres humanos estamos limitados, pero Dios no tiene límites. Él puede lograr lo que es difícil o imposible para el hombre. Ahora tenemos que confiar en Jesucristo, que Él es el único que tiene la última palabra. ¿Saben? Voy a contar, mi tío, hermanos, falleció hace más o menos unos 5 años. Yo tengo alrededor de 11 años en el Evangelio. Y cuando uno ingresa al Evangelio, cree, cuando pasa algo sobrenatural sobre la vida de uno, cree todo. Vos vas y ves a una persona totalmente enferma, con un cáncer que había tomado todo su cuerpo, ya no tenía vuelta atrás. Él tenía 50 años. Y fuimos, con mi esposa estaba internado ya en las últimas, derechito, a predicarle el Evangelio. Era una persona que era burlona, una persona que no le agradaba lo que yo hacía, siempre estaba constantemente burlándose, pero ese día me sorprendió algo, hermanos. Cuando ingresamos, allí era en Ramírez, que él estaba internado, cuando ingresamos a aquella habitación,
No me salían palabras para decirle que le quería presentar a un Dios maravilloso, a un Dios que todo lo hacía posible. No me salían las palabras. Y lo único que le dije fue: ¿vos creés que Dios puede sanar tu vida? ¿Vos creés en Dios? Sí, que no voy a creer, me dice. Yo sé que fuimos creados, dice, con fecha de vencimiento. Toma, como un alimento no perecedero. Con fecha de vencimiento, dice. Dice, en un momento, dice, nos toca nacer y también nos va a tocar morir. Pero él tenía la mitad de la vida. Y ahí empezamos a predicarle y él recibió a Cristo en su corazón, hermanos. Y cuando yo salgo de aquel lugar, tenía esperanza en mi vida de que él iba a seguir viviendo. Y estábamos ahí en un lugar donde estaban las personas y dicen, no, ya es el último tiempo. Y yo le digo, no, el Señor puede hacer, Dios es el último que tiene la última palabra. Sí, mi hijo, me decían las personas más grandes. Tenía muy pocos años, hermano. Pero ¿sabe qué? No lo había sanado de la enfermedad, pero sí lo había recibido a Él como su Señor y Salvador. Esa es la sanidad que muchas veces Jesucristo está buscando. Esa es la sanidad que Él quiere sanar su corazón, Él quiere sanar su tierra, porque son momentos donde nos va a tocar padecer, nos va a tocar, hermanos, tener que partir de esta tierra y tenemos que estar a cuenta con Dios. Claro, recién comenzaba y yo creía que Él iba a salir caminando de ese lugar. Pero no, Dios quería sanar su corazón. Qué maravilloso cuando hay y pasan estas experiencias, hermano. Hermano, vayamos a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad, la palabra potestad se refiere a la autoridad, el poder o el dominio que alguien tiene sobre las personas o situaciones. En la Biblia se utiliza para describir el poder soberano y supremo Dios. Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él tiene la potestad sobre nuestra vida. Podemos decir que entonces nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Pueden que vengan, hermanos, personas para querer desanimarnos a que nuestra fe se opaque y que no creamos que Jesús puede hacer aquello que es imposible para la humanidad. Veamos Marcos 5, 35 y 36. Marcos 5, 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y más adelante dice, tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, vemos que muchas veces vienen personas a querer desanimar nuestra fe. Si usted ve un poco el contexto, hermanos, de este texto completo, hermanos, Jairo, el principal de la sinagoga, iba caminando con Jesús cuando hizo el milagro de la mujer que padecía flujo de sangre. Iba caminando y Jesús ya sabía, porque ya le había dicho el principal de la sinagoga. Me imagino
cuando llegó ese pensamiento, cuando llegó eso que esas personas vinieron a estorbar su fe, porque él iba caminando con Jesús, me imagino totalmente bien, hasta que llegó, ¿por qué sigues molestando al maestro si tu hija ha muerto? ¿Cómo se imagina usted que puede haber pensado este hombre? Muchas veces así el enemigo viene a nuestra mente, viene a nuestra cabeza, ¿para qué? Para desanimarnos, para traer cosas, hermanos, que no son, cosas que muchas veces quieren sacar su fe, quieren sacarlo del lugar donde usted está. Hermanos, tenemos que recordar siempre que Dios al que servimos y creemos es todopoderoso y no hay nada que sea complicado para Él. Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nos vuelve a repetir, hermanos. Vuelve a repetir constantemente que no hay nada que sea difícil para Él. Y a través de la Biblia vemos un montón de mensajes que Él es Dios todopoderoso, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, Él ve todas las cosas. Esto significa que nuestro Dios es todo lo que necesitamos, hermano, para enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida. Y yo ya como para ir terminando, si estás enfrentando una situación que para nosotros es imposible de enfrentar, solamente tenemos que estar confiados y aprender a descansar. 3 cositas tenemos que tener en cuenta. 3 cositas, hermano. El amor de nuestro Dios, en su poder y en su fidelidad, como dice la canción. Dios puede hacer posible lo imposible. ¿Por qué? Porque nos ama. Él tiene misericordia de nosotros. Dios puede hacer posible lo imposible porque su poder es infinito y nada es imposible para Él. Dios puede hacer posible lo imposible porque Él es fiel, como decía la canción. Y no miente, y todo lo que ha prometido en su palabra lo hará realidad en nuestra vida. Hermanos, quiero que usted pueda entender. ¿Usted nunca se ha hecho esta pregunta? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible? Póngase de pie, hermano. Yo no sé cuál es su situación, cómo usted está delante de ese Dios maravilloso. Si hoy está pasando por pruebas, por dificultades, quizás enfermedad del cuerpo, quizás enfermedad del corazón. Dios les trae un mensaje de esperanza, un mensaje donde Él puede hacer aquello que para usted es imposible y lo puede hacer posible. Quizá usted vino a este culto sin fuerzas, quizá, como diciendo, agotando este último recurso. Porque como seres humanos agotamos todas las instancias. Luego recurrimos a Jesucristo. Cuando ya está todo casi por perderse, es allí a donde nosotros vamos y acudimos a Jesucristo. Así es el ser humano. Todo eso, ¿por qué? A causa del pecado, de ese alejamiento que hay, entre Dios y los seres humanos. Pero está el puente, que es Jesucristo,
que por intermedio de Él nosotros tenemos acceso directo a Dios. No es por otra cosa, solamente por Jesucristo. Y es allí donde Dios en esta tarde quiere empezar a obrar en tu vida, en tu corazón. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé que Dios quería que traiga este mensaje, porque en 2 o 3 oportunidades quise cambiarlo y me llevaba a esto, hermano. Por eso, si hoy estás pasando por cierta dificultad, por enfermedad, hermano, que para ti parece que es imposible, Dios lo puede hacer posible. Si hay aquella persona que quiere que oremos por sanidad, que pase a este lugar. Si hay aquella persona que tiene y entendió que su corazón debe ser sanado, que también pase a este lugar. Son tiempos donde Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestra vida. Tenemos que entenderlo y comprenderlo. Dios quiere empezar a obrar en las vidas de las personas. Qué maravilloso sería poder experimentar cosas sobrenaturales, hermanos. Sanidad del corazón, sanidad física. Pero primero Dios quiere obrar en el corazón de las personas. Dios te ha traído en esta tarde porque sabemos que Él es omnisciente, omnipresente, y Él ha visto todo tu caminar, tu acostarte. Él sabe todo lo que estás pasando. Dios puede obrar en esta tarde porque dice la palabra que para el que cree todo es posible. Todo es posible. Quiero comenzar a orar y después le voy a invitar Leo, Rosa, López, si quiere orar y acompañarnos. Usted tenga intimidad con el Señor en esta tarde. Hoy puede pasar algo maravilloso en su vida. Hoy puede ser sanado de aquellos problemas del corazón. Hoy puede ser sanado de aquellas dolencias físicas. Hoy puede ser el día en que usted pueda volver a tener esperanza en que hay un Dios maravilloso y un Dios que puede hacer todo posible. Por eso crea que cuando las personas oren por usted, usted va a recibir algo maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo. Sé que tú, Señor, puedes estar obrando en este tiempo y en este momento. Sé que tú estás ministrando a cada uno en particular, Señor. Sé que tú estás haciendo cosas maravillosas en este momento, Señor. Sé que tú estás obrando, bendito Dios, en aquellas personas que hoy tienen problemas, Señor. Que hoy se encuentran en dificultad, en enfermedad, en problemas, Señor, quizás de orgullo. Quizás que su corazón debe ser sanado por problemas de muchos años atrás. Señor, te ruego que tu gracia y tu misericordia, Señor, se pose en este momento. Que el poder del Espíritu Santo en este momento empiece a fluir, Señor. Y que cuando cada uno, Señor, ore, Señor, tu gracia se manifieste, bendito Padre. Que el poder del Espíritu Santo empiece a orar, Señor, y a trabajar
y que puedan recibir bendición en esta tarde.